Saludos. Cuando hablamos del tema de bioseguridad, es imposible desconectar lo que está pasando en la actualidad. Vamos a hablar ahora de odontología en tiempo de coronavirus, un tema que va directamente relacionado a la bioseguridad y es un complemento. Cuando hablamos del coronavirus, tenemos que definirlo como de la familia de los Coronaviridae. Hay 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta. Se caracterizan porque ya hace un tiempo se conocen y causan enfermedades de leves a graves en humanos y animales, pero también tenemos que hay coronavirus humanos que son endémicos, es decir, que siempre han estado presentes en la vida del ser humano, pero existen unos nuevos coronavirus que no son muy viejos, están desde el año 2012 presentes en la vida del ser humano y han causado múltiples daños. Entre ellos tenemos en el año 2002 el que apareció el SARS, que se caracterizó por llamarse síndrome respiratorio agudo grave, que causó una gran desolación en la humanidad. En el 2012 apareció el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y recientemente, a finales del 2019, inicio del año 2020, apareció el coronavirus disease 2019, el COVID-19, que ha causado más muertes que incluso se considera que la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de este coronavirus o COVID-19, como más lo conocemos, tiene una característica que va a tener un periodo de incubación variable. Se habla que puede iniciar del 1 al 13 días promedio, 14 días promedios, fecha media estimada de 5 a 6 días después del contacto. El modo de transmisión puede ser por gotitas, por contacto directo, por aerosoles, que viene siendo los de las gotitas, y viene siendo por contacto de fómites. ¿Qué son los fómites? Cualquier superficie inerte que quede el virus y usted se ponga en contacto con esa superficie. Por eso hay tantas recomendaciones para evitar el contacto con esas zonas. Tiene una tasa de letalidad de 2% y generalmente está más asociada con personas que ya tienen algunos antecedentes, personas de mayor de 60 años, personas con antecedentes de salud, hipertensos, obesos, diabéticos, con condiciones previas, son más expuestos y posiblemente sea más letal si le da este virus, y se presume que el origen es zoonótico, es decir, de origen animal, y se considera que apareció en Wuhan, una zona china, en un mercado donde expenden animales. Se cree que ese fue el principal origen. La cronología, cómo fue apareciendo: apareció primero en Wuhan, en Hubei, y reportó unos casos de una neumonía de causa desconocida. Ellos inmediatamente comenzaron a cerrar el país y lo trataron muy herméticamente, que todavía hay muchas dudas de lo que ha pasado realmente. Ese coronavirus fue identificado en enero 2020. La primera transmisión fuera de China, de humano a humano, fue en Vietnam a finales de enero del 2020. Ya para finales de enero 2020, en el 30 de enero específicamente, se declaró un brote de este nuevo virus. Este nuevo brote fue cobrando mayor cantidad de personas a nivel mundial a finales de febrero, y ya el 11 de marzo
fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, porque ya se suponía que no había ningún país que no estuviera expuesto y que iba a traspasar todas las fronteras, y se llegó aún más a comentar que posiblemente toda la población mundial iba a ser afectado o en menor o mayor grado por esta pandemia tan terrible. Cuando se habla de esto, la Organización Mundial de la Salud también proclama que las personas tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para que, aparte de mantener una salud física, recomiendan comer saludable, hacer ejercicios, pero también recomiendan mantener una salud mental para no causar daños innecesarios, principalmente estas depresiones que también pueden provocar situaciones difíciles en el ser humano. Entre las estrategias psicosociales y conductuales que han recomendado va a ser tratar de mantener la rutina regular tanto como sea posible, no porque esté en la casa deba cambiar su rutina de sueño. Hay personas que como no consideran que tienen que levantarse el otro día temprano, han variado su rutina de dormir, desperdician el tiempo, no hacen ejercicios, y como están encerrados el día entero, se descuidan de su condición física y aumentan posiblemente mucho de peso, y los va a hacer posibles candidatos a tener, si en caso de un contagio, o un daño mayor. Se habla de que es necesario tratar de aliviar la ansiedad y tratar de hacer cosas productivas, cosas que te mantengan activos, para no estar pensando en situaciones desagradables, evitar recurrir al uso de alcohol o de otras sustancias psicoactivas que pudieran tratar de usted intentar reducir la ansiedad, y sea al contrario. Evitar estas informaciones a veces no confiables, que lo que hacen es que aumentan el nivel de angustia. Solamente tratar de enfocarse en conseguir noticias veraces en medios oficiales, no estar repitiendo lo que no está confirmado, ni estar llevándose de esas informaciones erróneas que muchas veces utilizan los medios sensacionalistas. Tratar de, si tener alguna enfermedad crónica como diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales, enfermedades asmáticas o respiratorias de cualquier índole, tratar de extremar los cuidados habituales para evitar posibles contagios y complicaciones. En el caso de la escuela, a nivel mundial, se decidió cerrar para evitar los múltiples contagios que pudieran darse. Cada país ha ido tratando este tema de una manera diferente, y en el caso nuestro tenemos dos instituciones: MINER, que tiene que ver con el Ministerio de Salud, de Educación Escolar, en el ámbito de escuelas y colegios, y tenemos la MESID, que es la encargada de la educación a nivel universitario. Entonces se tomó en consenso de ambas instituciones y conjuntamente con Salud Pública de la medida más confiable era cerrar estas escuelas, estos espacios de educación, y a finales de marzo del año 2020 República Dominicana cerró las puertas. Para no perder el tiempo escolar,
se decidió entonces cambiar de modalidad de educación a una virtual, que es la que se está llevando hoy día, pero ya tanto Miner como MESID han ido proponiendo otros cambios, y en el caso de educación superior, poquito a poquito ya algunas universidades han ido permitiendo flexibilizar el cierre, y de manera poquita a poquita se están aplicando unos protocolos que se hicieron para tratar de incluir ya las universidades a una manera presencial pero limitada. Eso se está dando mucho en el caso del área de la salud, en medicina y en odontología. La vigilancia del COVID-19 se ha ido dando de una manera muy severa y estricta, y se le da se han dado definiciones de casos de los que se podrían sospechar que podrían ser positivos, para evitar el contagio del resto de la población. Entonces, en esta diapositiva podríamos apreciar que de maneras diferentes, 3 casos hipotéticos de cuándo se considera una persona sospechosa. Una persona que tenga una enfermedad respiratoria aguda, que presente fiebre o al menos alguno de los síntomas que lo acompañan, por ejemplo, tos, dificultad para respirar, podría considerarse que tiene algunos síntomas. Otra persona que durante 14 días antes del inicio de la enfermedad tuvo contacto con una persona confirmada con el COVID-19, o asistió, trabajó con una persona, podría presumirse que tiene también contagio por el COVID. O una persona con infección respiratoria aguda grave que haya requerido hospitalización y se le hagan las pruebas necesarias, entonces posiblemente sea positivo al COVID-19. Cuando ya se confirma por medio del laboratorio y por medios radiográficos los síntomas, entonces ya es tratado como un paciente, y lo preferible es el aislamiento de esa persona para que no siga contaminando a otras personas. Ya como hablamos, la manera idónea de comprobar que una persona está afectada es a través del laboratorio. Hay pruebas rápidas, hay pruebas PCR que confirman la presencia o no de este virus, pero también hay una prueba que es muy confiable, que es haciendo una radiografía de los pulmones, y dependiendo la afección que tengan estos pulmones, aunque las pruebas no den de la manera positiva, ya se trata inmediatamente con los síntomas tempranos como una persona portadora del COVID-19. Entonces es muy importante el reconocimiento temprano de los signos y síntomas de la enfermedad respiratoria aguda grave, que tenga una etiología desconocida, para controlar lo más rápido posible una infección entre personas. Entonces se están aplicando desde hace mucho tiempo precauciones estándares para todos los pacientes, y la principal de todas es la higiene de manos. Entonces, en esta charla vamos a darle la importancia de vida. Vamos a aprender a higienizarnos las manos. Vamos a ver que es necesario cuando se trabaja en cualquier área de salud, y también una persona particular, utilizar equipo de protección personal, principalmente las mascarillas y también esos protectores transparentes que se utilizan. Es lo primordial que se está utilizando. También es importante
la gestión adecuada del medio ambiente y de los residuos hospitalarios en el caso de atención de pacientes. La aplicación de precauciones basada en la transmisión se debe principalmente para casos sospechosos y confirmados del COVID-19, tener esas precauciones estándar que ya hemos mencionado, y tratar de tener toda la precaución al contacto directo y a los aerosoles que se puedan producir en un momento determinado. En el caso de procedimientos de generación de aerosol, entonces tenemos que utilizar esa precaución sin descuidarnos en ningún momento. En el caso del control administrativo, se está estableciendo infraestructuras, áreas de aislamiento, áreas de selección de personas de más probabilidad de contagio, capacitación, educación de los trabajadores de la salud para que puedan protegerse ellos y todos los de su entorno, desarrollo e implementación de pautas para detección temprana de este COVID-19. Por eso es esta aplicación de esas pruebas rápidas o de esos PCR que se recomiendan que se hagan, y más si usted ha estado en contacto con posibles contagios, en la prevención de hacinamiento, tratar principalmente de que la cantidad de personas que se reúnan en un establecimiento tengan un distanciamiento social y que sean reducidos en número. Y también es importante en el medio interno que haya una ventilación adecuada y una separación en el caso de odontología, de los sillones dentales, de por lo menos 2 metros entre pacientes para evitar posibles contagios. Entonces, cuando hablamos del equipo de protección personal, hay que darle importancia que no debemos en ningún momento bajar la guardia. Siempre tenemos que mantener esa selección de mascarilla adecuada dependiendo lo que va usted a realizar. Entonces, para recordar un poquito de bioseguridad en general, tenemos que hay unos principios que no se pueden descuidar en ningún momento y tenemos que aplicarlo día a día. Considerar sin excepción que todo paciente es potencialmente infeccioso, lo que se llama universalidad, tener vigente las inmunizaciones, tenemos que tener de nuevo pendiente las vacunas para tratar de evitar contagiarnos y tratar de mantener lo innecesario, su uso continuo, collares, cadenas, aretes, relojes, uñas largas, protegerse con la debida vestimenta clínica, mantener la barba recortada, posiblemente sin barba, y generalmente las uñas bien limpias y recortadas. Eso minimizaría bastante el posible contagio. También tenemos que todo lo que va a ser cuando se va a atender paciente, utilizar la vestimenta adecuada sin descuidarnos en esto, emplear en la atención clínica de cada paciente guantes clínicos nuevos y desechables. Es vital, no podemos nunca en la vida poner nuestra mano directamente en la boca del paciente sin la debida protección, y ante todo hacer uso de los elementos de protección personal para lavar, desinfectar todo material, todo instrumento, todo equipo, al hacer la limpieza y desinfección de las superficies y el manejo de residuos. Hay que elegir el tipo de guante adecuado y siempre con mascarilla puesta
el momento de la limpieza del ambiente de trabajo. Cada paciente debe estar protegido con baberos, los mecanismos de protección, esas cubiertas que se colocan sobre cada superficie donde se van a colocar los materiales e instrumentos desechables, utilizar anteojos de protección y antes del inicio de cada paciente es necesario que éste se enjuague con una solución antiséptica para evitar que esos gérmenes que están internos en la boca, a medida que se vaya a producir el aerosol, salgan y se queden esparcidos en todo el espacio clínico. Es exclusivamente necesario atender todo paciente con instrumental y equipo estéril. Recuerden que aunque estemos hablando en este momento del COVID, también tenemos otras enfermedades que son de muy fácil contagio, principalmente la enemiga del odontólogo, que es la hepatitis B. No podemos bajar la guardia. Las medidas universales que se podrían utilizar, la que se considera más efectiva de todos, es la higiene de manos. Y cuando hablamos de esta higiene de manos, vamos a ver que tenemos maneras diferentes de hacer esta higiene de manos. No es lo mismo el lavado de manos higiénico, el que lavamos simplemente con agua y jabón convencional, que una que se utilice cuando se va a hacer procedimientos quirúrgicos. Entonces tenemos que tener muy en claro lo que significa este lavado de manos. ¿Cómo se va a hacer un lavado de manos cuando estamos en un ambiente clínico? Lo ideal siempre es agua y jabón, pero haciendo con la técnica necesaria y con el tiempo necesario. Los antisépticos más recomendados, porque remueven el 100% las bacterias que están presentes en estas manos, van a ser el yodo, povidona de 0.78 a 1.2%, la clorexidina del 2 al 4% y el alcohol al 70%. Entonces, cuando yo hablo de lavarme las manos, tengo un protocolo que debo cumplir con un tiempo reglamentado. Ese tiempo reglamentario debe ser aproximadamente a 1 minuto de duración, y recuerden que lo primero que tenemos es que mojemos nuestras manos. Inmediatamente tenemos que aplicar el jabón antiséptico y comenzar a frotarnos las palmas de las manos, frotadas bien, no dejar ningún espacio. Inmediatamente nos vamos con la palma de una mano, irnos hacia el dorso de la otra mano, lo hacemos en cada una de las manos, como estamos viendo en esas imágenes. Después vamos a pasarlo con los dedos entrelazados. Después vamos a coger con el dorso de los dedos de una mano, frotarlo contra la palma de la otra mano y viceversa. Después frotar el pulgar de cada mano, y después frotar con fuerza la punta de los dedos también en las palmas de las manos. Finalizado esto, dejamos correr agua limpia, nunca entrar la mano en un recipiente con agua ya estancada, sino agua limpia que corra de la llave, y después que hagamos esto, entonces nos secamos con un papel toalla desechable. Con el mismo papel cerramos la llave, retiramos ese papel, lo botamos y ya con esas manos limpias nos vamos inmediatamente a colocar los guantes. Hay 5 momentos importantísimos para la higiene de las manos en la atención odontológica. 1, antes de tocar al paciente. 2, antes de realizar una tarea de limpieza antiséptica, cuando vamos a comenzar a
limpiar la zona de trabajo. 3. Después de estar en contacto con exposición a líquidos corporales, ya atendimos al paciente, ya con nuestros guantes ya tuvimos contacto con la saliva, con posible sangre. 4. Ya terminamos de haber visto ese paciente, inmediatamente de esto vamos a lavarnos las manos. Entonces, siempre es necesario, en resumen, lavarnos las manos antes y después de atender un paciente. Es conveniente mantener las uñas cortas, limpias, no pintadas, y si la tienen pintada, de un cútex claro, pero preferiblemente no pintadas. Usar agua a temperatura ambiente o fría, nunca caliente. Tratar de tener el menos contacto físico con la grifería, con las plumas. Tratar de tener las manos limpias, no utilizando ningún reloj, ni anillo, ni pulsera, ni brazalete, ni cualquier otro accesorio durante la jornada laboral, porque podría dejar acumulado bacterias o podría perforar los guantes. Siempre usar un jabón antibacterial. Ese jabón debe ser líquido para evitar su reuso, contacto si fuera una pasta física. El pH del jabón debe ser compatible con la piel para no irritarla por la cantidad de veces que vamos a lavar nuestras manos. Y debe tener un efecto residual, es decir, que continúe eliminando la carga bacterial que posiblemente va a estar en contacto con nosotros. Esa dispensación del jabón debe hacer para evitando el máximo posible contacto con el dispensador. Atrapamos con nuestras palmas y hacer entonces, como hablamos, la forma correcta de ese lavado de manos. Inmediatamente ya esté todo listo, que ya hayamos secado completamente bien las manos, entonces procedemos a colocarnos nuestros guantes. Recuerden que estos guantes van a estar descontaminados, no estériles, y porque lo vamos a utilizar de una cajita de guantes. Solamente vamos a usar guantes estériles en el caso de una condición, de una situación que vayamos a hacer una cirugía. Entonces, dependiendo cuando se va a hacer esa limpieza, esa desinfección, ya tenemos que hacer los pasos correctos dependiendo lo que vamos a hacer, o con un pañito, con una solución antiséptica o con una solución más fuerte diluida para la limpieza, y siempre con la protección adecuada. Y recuerden que el guante que se va a usar en cada caso no es el mismo. No es lo mismo el guante que yo voy a usar para atender un paciente como el sobreguante que voy a utilizar cuando necesito poner la mano a la ficha clínica, recoger algo, coger el teléfono, o el guante de goma grueso que se va a utilizar para la limpieza de la unidad y del cepillado de los instrumentos. Entonces, ninguna superficie tocable, es decir, aquella superficie que va a estar expuesta en el momento de la atención del paciente, que pudo haber recibido aerosoles, no debemos tocarla sin ningún guante, sin antes haber sido limpiado de la manera correcta. Entonces, a veces pensamos que en odontología no pasa nada, pero en odontología sí suceden cosas. Suceden cosas si tenemos un ambiente desorganizado, un ambiente que pueda atrapar todas las bacterias, todos los gérmenes, que dejemos las gavetas abiertas, los armarios abiertos, que no trabajemos con protectores sobre las superficies, que tengamos muchas cosas que están de más, que están atrapando todo esto. Entonces sí puede suceder cosas negativas para la salud, no solamente de el que trabaja, sino también del paciente.
tenemos que saber cómo recoger esa bandeja y cómo organizar una bandeja cuando terminamos de trabajar y cuando estamos trabajando, y cómo vamos a eliminar esos productos principalmente cortantes que son tan altamente contaminantes para evitar una infección cruzada. Tenemos que saber cómo vamos primero a limpiar los instrumentos, cómo los vamos a almacenar para que se mantengan estériles, para evitar inconvenientes. No podemos tirar los instrumentos en una gaveta sin haberlos antes hecho el proceso completo de esterilización y guardado en fundas cerradas para que mantengan esa esterilidad necesaria para ser llevada a la boca del paciente. Cuando hablamos de la EPIs, que no son más que el equipo de protección individual, vamos a tener que entre esos vamos a tener las mascarillas, los guantes, la bata, el gorro y los zapatos que vamos a usar, y el barbijo. El barbijo no es más que el babero que posiblemente usemos en momentos determinados, tanto nosotros como los pacientes. Entonces es imprescindible hablar que el más importante de todos va a ser el lavado de manos. Ya hablamos un poquito de él hace un ratito. Entonces tenemos que proteger nuestra mucosa nasal. Las mascarillas van a ser elegidas dependiendo la distancia que vamos a trabajar con una persona y lo que vayamos a hacer. Entonces, si estamos a más de 2 metros de una persona, es posible que no necesitemos una mascarilla, pero tan pronto, y más si una persona confiable, pero tan pronto ya vayamos reduciendo el contacto con una persona de 1 a 2 metros, se puede utilizar una mascarilla quirúrgica, pero la recomendable es la KN95, un tipo de mascarilla que protege mucho más a la persona cuando vamos a estar en contacto directo, muy cercano, y hay producción de aerosoles. Es importantísimo saber que hay mascarillas de estas que tienen una válvula. Esas no son recomendables porque con la válvula usted puede protegerse, pero cuando usted respira puede contagiar al paciente. Es decir, que necesitamos unas mascarillas cerradas que protejan muy bien. Ya hablamos anteriormente del lavado de manos, pero es interesante también mencionar que se puede utilizar una higienización de las manos con un gel que tenga alcohol, el famoso manitas limpias, un gel hidroalcohólico que va a mantener esa mano también completamente desinfectada. Es recomendable utilizarlo varias veces al día en situaciones diferentes, y así es una manera también de contribuir el control de presencia de bacterias en esas manos. El empleo de este procedimiento va a ser la mitad de cuando es con el lavado de manos, pero el proceso va a ser muy similar, es decir, que vamos a hacer los mismos pasos que ya describimos hace un ratito para el lavado de las manos. Recuerden que para ponerse el traje de protección individual, siempre es necesario lavarse las manos con abundante agua, colocarse la mano y que colocarse la bata de protección, que esa bata de protección cubra completamente el cuerpo humano, y recuerden que cierre bien a nivel del cuello y que sea de mangas largas con puños, para que no quede ninguna superficie de la piel expuesta, que cuando nos pongamos los guantes cubra todo completamente bien. Esa mascarilla tenemos que ante todo proteger la mucosa nasal, no tanto la mucosa de la boca, sino la mucosa nasal, que se ajuste
de la manera correcta para evitar posibles contagios. Necesitamos proteger los ojos con una gafa o con una visera. Tenemos que recogernos cuando tengamos el pelo largo, en el caso de las mujeres, y algunos hombres que también lo usen, y utilizar el gorro para proteger esa superficie del cuerpo. Esos guantes, tratar de elegir el guante del tamaño adecuado para nuestras manos, para poder hacer la mejor función. Y recuerden que esos guantes tienen un tiempo de vida útil. Tan pronto veamos que están cambiando de color, ya hay que reemplazarlos. Entonces hay una manera de cómo colocarse y un orden, esos equipos de protección, y hay un orden también de cómo quitarse el equipo de protección, comenzando siempre con la bata de protección, continuando con los guantes, lavándonos las manos, retirando las gafas de protección ocular, después el gorro, la mascarilla, otra vez lavarnos las manos para evitar que haya quedado algún contacto, y siempre sin poner las manos a la parte externa, siempre tratando de tocar la parte interna, tanto de la mano, de la bata como de los guantes, para después ser eliminados. Entonces, cuando hablamos de que todo el ambiente clínico estaba cerrado, se hicieron unos protocolos que fueron firmemente evaluados. Se reunieron tanto las universidades como el Ministerio de Salud Pública y MINER, el Ministerio de Educación Superior, y elaboraron estos protocolos para poder abrir los ambientes clínicos. Entonces, lo primero que se debe hacer es cumplir con estos protocolos al pie de la letra, y se van a dividir en varias fases. Hay que comprobar el estado de salud del personal de la clínica, y por eso tanto estudiantes como el personal que labora, docente, y el personal administrativo, se le hacen las pruebas del PCR y se comprueba que el estado de salud esté óptimo, porque una sola persona que se enferme inhabilita esa clínica, y habría que clausurarla una nueva vez. Vamos a ver que se necesita siempre una formación previa de nuevos protocolos para cualquier procedimiento que se vaya a realizar, sea una profilaxis, una obturación, una extracción. Cada uno amerita un protocolo bien definido y que sea llevado de la mejor manera, y siempre hay que supervisar antes de poner en marcha que todo se dé bien, con reuniones previas con el personal que trabaja en la clínica, una reunión previa con los estudiantes y solicitar al paciente una serie de medidas. Siempre se va a tomar la temperatura. En casos necesarios es recomendable hacerle una prueba, aunque sea rápida, al paciente, y dependiendo a cómo dé esa temperatura en el paciente, se puede atender o no. Entonces tenemos que ser muy estrictos en esto, porque si no, entonces no va a funcionar. Simplemente para recordar cómo serían los pasos para atender un paciente y cuál sería el protocolo, entonces siempre se le va a dar un cuestionario previo en cada cita, que hagan preguntas directamente relacionadas al estado de salud de ese día. Si le ha dado gripe, si ha estado en contacto con una persona con COVID, si ha tenido algún proceso de fiebre, si se ha sentido con alguno de los síntomas que se piden, que puede ser posible persona que tenga el COVID en su cuerpo. Debe ir solo en cada momento.
para tener menor cantidad de personas en ese ambiente clínico. No debe llevar ningún adorno, ni siquiera llevar cartera ni nada, ningún bulto en la mano. Debe ser puntual, no llegar antes de la hora y que las citas sean cortas, y en caso de que haya que pagar, preferiblemente que sea con de tarjeta de crédito para que no haya tanto roce, intercambio de dinero. Cuando ya se va a recibir el paciente y comenzar el tratamiento, siempre debe tratar, cuando se está comunicando con el personal administrativo, que haya una división, un cristal de por medio, una mampara, puede ser de cristal, plástico, pero que haya una división, que todos estén en cada momento utilizando mascarilla quirúrgica, tratar de no haber contacto físico, de no estrecharse las manos, siempre utilizar un gel con alcohol para desinfectar las manos y estar sentado distanciado de otra persona por lo menos de 1 metro, de 1 o 2 metros sería lo ideal. En cuanto a las instrucciones posoperatorias, colocar siempre cubre zapatos, usar gel alcohólico para lavarse las manos. Cuando está sentado en el sillón, tener colocado antes de iniciar el tratamiento ya unos protectores oculares, siempre mascarilla puesta, colocar un babero, hacer entonces el colutorio antiséptico al paciente antes de iniciar el tratamiento, explicar lo que se va a hacer en la próxima cita y siempre hacer el mismo proceso, venir solo, sin adornos, llamar a la clínica para cancelar citas si acaso aparece algún síntoma, y recordar siempre la menos cantidad de utilización de dinero posible. Siempre con tarjeta de crédito. En el caso del personal de la clínica, siempre preparar el ambiente clínico previo a la visita del paciente, siempre planificar lo que se va a hacer, tener el plan de tratamiento correctamente adecuado y ya tener la bandeja de tratamiento servida, lista, colocarse todo el equipo de protección individual, proteger bien el equipo con las barreras plásticas de protección que debe usar, cerrar todas las gavetas próximas al ambiente de trabajo, proteger los instrumentos que se van a utilizar y limpiar muy bien y comprobar muy bien la escupidera y la aspiración, dejarla correr el agua de tanto de la escupidera como de la turbina 30 segundos antes de ser utilizado en la boca del paciente, y verificar que trabajen de la manera correcta. Cuando se está trabajando, tratar de haber distanciamiento entre pacientes y cerrar la puerta de la oficina. Siempre estar utilizando gel alcohólico, el colutorio, antes del inicio del tratamiento. Tratar de minimizar el uso del spray, de la jeringa triple, tratar de siempre después colocar los instrumentos utilizados en la bandeja, en el recipiente en el que se va a hacer la limpieza de esos instrumentos, despedir al paciente después del tratamiento, entonces hacer lo que ya vimos anteriormente, retirar los guantes, retirar el material contaminado, llevar todos estos instrumentos al área de donde se va a hacer la limpieza, botar lo desechable en el contenedor adecuado, en una funda roja, desinfectar la protección ocular, esterilizar el instrumento con los pasos adecuados, abrir el espacio físico donde estaba trabajando para que no quede ningún aerosol acumulado, desinfectar y limpiar toda la zona de trabajo, retirar el equipo de personal de individual de trabajo y el lavado de manos.
Recuerden que cuando ya terminamos el ambiente de trabajo, que se dejó todo completamente limpio, entonces vamos a tener un protocolo para cuando lleguemos a nuestra casa. Entonces, cuando lleguemos a nuestra casa, tratar de no tocar inmediatamente nada, quitarse los zapatos a la entrada, dejar el bolso, la cartera, las llaves en un sitio específico, quitarse las ropas, entrar a la lavadora, no poner en contacto con las otras ropas de la casa, limpiar el teléfono celular, limpiar los lentes, limpiar todo lo que hayamos tocado, lavarnos bien las manos, tratar entonces de ducharnos inmediatamente, lleguemos a la casa y ponernos ropa limpia, y después que se desinfecte todo, entonces podemos ponernos en contacto con lo que estén en la casa. Recuerda, y es sumamente importante, que sin limpieza no hay desinfección, sin desinfección no hay esterilización, y sin esterilización nunca habrá seguridad. Muchas gracias, espero que se comprenda todo esto y ante todo que se aplique